Aleluya. Nuestro Dios es bueno, amados hermanos. Y déjame decirte, iglesia, que esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida diaria. Estamos enfrentando momentos de aflicción, de dificultad. Deja que el Espíritu Santo hable a tu vida y que a través del mensaje de hoy Él pueda fortalecer tu corazón. A la enseñanza de esta noche le he puesto por título La fuente de la juventud. Digan conmigo, la fuente de la juventud. Una vez más, la fuente de la juventud. Déjame decirte que como seres humanos estamos sentenciados en cuanto a nuestra naturaleza carnal a morir. La palabra de Dios dice, de manera que está establecido para los hombres el que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero algo que debemos de tener presente es que aun cuando por fuera es inevitable el poder detener el tiempo y ver cómo con el paso de los años nuestro cuerpo se va desgastando, la palabra de Dios nos muestra que no por ello nuestro ser espiritual, es decir, nuestro espíritu y nuestra alma, deberían irse apagando con los años. De hecho, el apóstol Pablo expresa algo sumamente importante y te invito por favor a que abras tu Biblia en 2 Corintios capítulo 4 verso 16. 2 Corintios capítulo 4 verso 16. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Me encanta cómo es que comienza el apóstol Pablo y él comienza diciéndonos, por tanto, no nos desanimamos. Porque aunque por fuera nos vamos desgastando día tras día, no obstante, por dentro tenemos la capacidad dada por Dios para irnos renovando día tras día. La edad, amados hermanos, es solo un número. El estado espiritual y emocional que reflejamos es lo que realmente debería de interesarnos. Hoy no es de extrañar que haya jóvenes con un espíritu y con un alma que pareciera de un hombre que está a punto de ser sepultado. Lo mismo sucede con personas adultas. No han sabido establecer ese equilibrio entre su espiritualidad y su naturaleza material que les permita en medio de las pruebas y las adversidades mantener esa actitud de vida que procede de Dios. Recordemos lo que la palabra del Señor dice, que el Señor Jesucristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Él desea que usted y yo vivamos en victoria, pero muchas veces no estamos manteniéndonos en una posición que nos permita disfrutar incluso de la adversidad. En este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo muestra a cada uno de nosotros que cada uno tiene la posibilidad de mantener la vitalidad en su mente y corazón tanto como lo determinemos. Es cierto que en este mundo enfrentaremos aflicciones de manera constante. A veces pareciera que nuestra vida le hace honor a ese dicho popular que expresa: no salimos de una crisis cuando ya estamos en otra. Y es verdad que nos tocó vivir en un tiempo muy difícil de la historia de la humanidad. Pero aún cuando hoy estemos como sociedad enfrentando una pandemia a nivel mundial, aun cuando en todos los sectores que nos rodean existan carencias, incertidumbre, enfermedad, problemas y escasez, creo firmemente, amados hermanos, que Dios habrá de manifestar su gloria a favor de los que le aman. Si usted tiene una relación vigente con Cristo, usted va a recibir buenas noticias de parte de Dios. En la lucha que usted está enfrentando en este momento, no está solo.
No importa si hablamos de escasez financiera, enfermedad física, enfermedad emocional o cualquier situación de diversa índole que usted pudiera estar enfrentando. Si usted tiene una relación con Cristo, usted tiene un aliado. Él está a su lado y va a pelear con usted. Estoy convencido que tal y como Dios lo hizo en su momento con el pueblo de Israel, lo hará con su iglesia en estos tiempos de dificultad, ya que si algo debemos de tener siempre presente es que Dios protege a su pueblo. Le invito por favor a que abra su Biblia en Éxodo capítulo 8. Vamos allá, Éxodo capítulo 8. Y ahí vamos a ver un ejemplo que me encanta destacar cada vez que enfrentamos situaciones de dificultad. Éxodo capítulo 8, versos del 21 al 23. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, enviaré enjambres de tábanos sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenarán de tábanos. Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Verso 23. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Haré distinción entre mi pueblo y aquel que no es mi pueblo. Tremenda declaración de parte del Señor a Faraón, quien representa al mundo. Y es que, amados hermanos, debemos de saber que nuestro Dios pelea nuestras batallas. Sin importar la situación que en este momento estemos atravesando, como ya lo mencioné, tenemos un aliado con nosotros. Y Él es el Dios que creó el cielo y la tierra. Aquel que creó todo cuanto existe, porque ha sido creado por Él y para Él. A Él damos toda la gloria. Si somos observadores, todo lo que Dios planea realizar siempre nos lo comunica anticipadamente a través de su palabra. Él nos da promesas y en este sentido, escúchelo bien, las promesas de Dios a nuestra vida son en sí mismas la fuente de la juventud para que jamás nuestro ánimo decaiga y nuestra estabilidad permanezca aún en medio de las más difíciles pruebas que pudiéramos enfrentar. El salmista entendía esta verdad y por esta razón es que David declaraba lo siguiente. Y él decía, recuerda la promesa que me hiciste. Ella me llenó de esperanza. Tu promesa es mi consuelo cuando sufro. Tu palabra me devuelve la vida. Esta expresión bíblica la encontramos en el Salmo 119, versos 49 y 50 de la traducción Palabra de Dios para Todos. Pero note el énfasis con el cual el salmista expresa esta verdad. David sabía que las promesas de Dios tienen la capacidad de llenarnos de esperanza, de infundir en nuestro corazón esperanza. Las promesas de Dios nos consuelan en los procesos difíciles, en los momentos duros que enfrentamos como seres humanos. Las promesas de Dios nos dan vida. Y esto es algo que debemos siempre tener presente, porque muchas veces olvidamos el hecho de que contamos con las promesas de Dios y poco a poco las circunstancias van acabando con nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad espiritual y de repente nos encontramos viviendo en procesos tan duros
que no solamente nos están desgastando físicamente, sino que están mermando toda nuestra actitud, todo nuestro potencial, toda nuestra capacidad. Así que, amado hermano, déjame decirte que si tú tienes una promesa de parte de Dios, tú tienes algo que te garantiza que si tú confías en el Señor, Él hará su obra y cumplirá su propósito en tu vida. Este es un tiempo sin lugar a dudas difícil. Es un tiempo donde muchos de nosotros hemos sido probados de diferente forma. La pregunta obligada sería si hemos estado aprobando las pruebas que hemos estado enfrentando como hijos de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que se esfuerce por presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Y cada uno de nosotros ha sido probado en diferentes áreas, posiblemente en el área de nuestra salud, en el área laboral, en el área de nuestro matrimonio, en el área de nuestras finanzas, en diferentes áreas. La pregunta es si hemos mantenido la fe, si hemos mantenido la actitud correcta para enfrentar las dificultades, o nos hemos estado envejeciendo por dentro. ¿Sabe? Hay cristianos que han perdido su brillo, han perdido su ánimo, han perdido su fe, han perdido toda esperanza de ver a Dios obrar en medio de sus crisis. Y estos se han ido oxidando, apartándose de la presencia de Dios, viviendo ajenos a la voluntad del Señor, pensando que Dios los ha abandonado cuando Él siempre ha estado a su lado. La fuente de la juventud tiene que ver, amados hermanos, con las promesas de Dios que nosotros abracemos en fe. Porque esas promesas, de acuerdo a lo que leímos en el pasaje anterior, tienen el poder de darnos vida, de mantenernos radiantes y entonces vivir y experimentar lo descrito por el apóstol Pablo, que aunque por fuera nos vamos desgastando, porque es imposible que podamos detener el paso del tiempo sobre esta naturaleza temporal, pero en aquello que es eterno, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, mantenernos joviales, vigorosos, fuertes, confiando en que la voluntad de Dios se llevará a cabo en nuestra vida. Debemos estar conscientes de que nuestro Dios es fiel. La palabra del Señor expresa y dice que aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel para siempre porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que cuando tú tienes una promesa de Dios, tienes de Él una garantía de que Él cumplirá en tu vida aquello que te ha prometido. Pero es cierto, las circunstancias hablan fuerte. Es cierto, Satanás comienza a oprimirnos, mayormente cuando nos vemos afectados en áreas que considerábamos bajo control. Y de repente comenzamos a experimentar enfermedad, comenzamos a experimentar rupturas familiares, comenzamos a experimentar escasez, desempleo, problemas. Y es ahí donde las circunstancias quieren tomar el control de nuestra vida y comenzamos a experimentar esa inestabilidad en el ámbito externo a nosotros, pero poco a poco dejamos de confiar en las promesas de Dios y comenzamos a apartarnos del Señor y comienza nuestro espíritu y nuestra alma a claudicar. Así que si queremos permanecer siempre joviales en nuestro ser espiritual, necesitamos aprender a permanecer fieles a las promesas de Dios. Es hermoso saber que si hay algo que pueda mantener nuestra mente y corazón llenos de fortaleza y vigor, es la fe con la cual abrazamos las promesas de Dios en nuestra vida, ya que éstas nos brindan una esperanza que nos dirige en la dirección que Dios desea llevarnos. Mire, ponga mucha atención en lo que expresa el salmista y lo vuelvo a leer.
Salmo 119, versos del 49 al 50, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice así: recuerda la promesa que me hiciste. Ella me llenó de esperanza. Tu promesa es mi consuelo cuando sufro. Tu palabra me devuelve la vida. David sabe que la fuente de la juventud en su naturaleza espiritual está directamente conectada al propósito de Dios para su vida. Y el propósito de Dios para nuestra vida se revela a través de sus promesas. Entonces, necesitamos entender que en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, sus promesas adquieren un valor mucho mayor. Porque sus promesas son las que nos garantizan que nosotros podremos atravesar ese desierto, ese valle de lágrimas por el cual estamos en este momento atravesando, y tenemos la certeza, la seguridad, la expectativa de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Pero cuando le permitimos a las circunstancias comenzar a generar inestabilidad en nuestra mente, en nuestras emociones, y comienza a surgir en nosotros la incredulidad, nuestro espíritu comienza a apagarse. Nuestra alma comienza de alguna forma a perder esa vitalidad, esa expectativa, esa fuerza, ese vigor que nos podría mantener a la expectativa de lo que Dios hará. Espero que me esté entendiendo, porque necesitamos comprender que en los tiempos de dificultad es su promesa la que traerá consuelo a nuestra vida. Es en los momentos de estrechez cuando su promesa traerá una visión más amplia a nuestro corazón. Es en los momentos de prueba y dificultad cuando sus promesas arrojarán estabilidad a nuestra mente. Y necesitamos, amados hermanos, tener en consideración que las promesas de Dios no se abrazan simplemente cuando todo va bien. Y en los momentos de dificultad las guardamos en el cajón de lo que nunca se cumplirá en nuestra vida. Al contrario, cuando las cosas van peor en nuestra vida, cuando estamos atravesando por los momentos más difíciles, más oscuros, es ahí donde debemos de sacar las promesas y, como David, expresar y decir: acuérdate de la promesa que me diste. Cuando tú abrazas con fe una promesa que procede de Dios, en ese momento tú estás conectándote a la fuente de vida que es Cristo. ¿Qué podría ofrecerte a ti un destino más grande, un horizonte más certero que la palabra que emana de los labios del único Dios verdadero? El apóstol Pedro en una ocasión expresó y dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo no sé qué es lo que piensan aquellos creyentes que en los momentos de tribulación o enfermedad se olvidan de las promesas de Dios. ¿Dónde entonces está puesta su mirada? ¿Están acaso alzando sus ojos a los montes? ¿Están acaso buscando su socorro en algo que no tiene nada que ver con lo que Dios les ha mostrado? También, amados hermanos, en nuestra espera se muestra y manifiesta nuestro nivel de fe. Y necesitamos, amados hermanos, entender esta verdad. ¿Por qué? Porque cuando nuestra fe mengua, la esperanza se pierde. Y aun cuando tengamos de Dios una promesa, esta no tendrá la capacidad de darnos vida, y tampoco podremos tener el ánimo, el ímpetu para creerle a Dios. Esto es muy importante. Necesitamos entonces proteger nuestra mente y corazón teniendo una fe vital, una fe saludable. Porque si nosotros
permitimos que las circunstancias comiencen a hacer menguar nuestra fe, no importa si tú tienes una promesa de parte de Dios, esta promesa no podrá darte la capacidad de tener vida, de tener ánimo, de tener expectativa, de tener esperanza, porque simple y llanamente no tienes la capacidad para creerle a Dios en medio de tu crisis. ¿Y cuántos cristianos lamentablemente tienen una fe tan infantil que solo es capaz de confiar en Dios cuando las cosas resultan como ellos esperan? Tenemos que avanzar y madurar en el Señor. Y algo que debes de saber es que la fe precisamente debe de tomar mayor valor y mayor relevancia cuando las situaciones son contrarias a aquello que esperamos. Porque entonces estamos echando mano de las promesas de Dios, estamos echando mano de los recursos del cielo. Cuando las cosas van bien en nuestra vida, ¿para qué necesitamos fe? Cuando tenemos un salario que sobrepasa el promedio y tenemos estabilidad económica y no tenemos de qué preocuparnos, la salud está bien, la familia está bien, ¿para qué necesitamos fe? Pero sabes, muchos cristianos lo entienden de forma diferente. Y entonces ellos piensan que cuando las cosas están bien, su fe está bien. Y cuando las cosas se salen de control, pues hacen su fe como una bola de papel y la desechan. Y entonces empiezan a buscar en otros lugares aquello que en su mente Dios no es capaz de darles. Deberíamos nosotros tener una fe madura que nos permitiera, en medio de la adversidad, seguir confiando en el Señor, creyendo en que si Él habló, así lo hará. Necesitamos, amados hermanos, crecer en nuestro nivel de fe. Por esta razón es que si algo vamos a proteger en nuestra vida, es nuestra mente y corazón. ¿Para qué? Para que de esta brote una fe genuina que nos permita mantener la expectativa, la esperanza de aquello que Dios prometió hacer en nuestra vida. Necesitamos examinar qué tanto le estamos creyendo a Dios en cuanto a aquello que habló acerca de nosotros en la circunstancia que estamos enfrentando. ¿Qué promesas te ha dado Dios para que puedas atravesar por este proceso difícil en tu vida? Si no te ha dado promesas o si crees que no te ha dado promesas, es porque has estado muy a la distancia de Él. Necesitas acercarte, inclinar tu oído a su voz y preguntarle: Señor, ¿cuál es tu promesa para mí en medio de este proceso difícil que estoy viviendo? Y escucha la voz del Señor. Él va a hablar a tu corazón porque Él tiene una promesa para ti. Entiendo perfectamente, amados hermanos, que de repente en nuestra vida hay situaciones que aparentemente no cambian. ¿Cuántos de ustedes han estado experimentando situaciones así a lo largo de los años o los meses? Enfrentamos problemas familiares que parece que no mejoran. Enfrentamos situaciones financieras que parece que por más que nos esforzamos no podemos cambiar. Enfrentamos situaciones en nuestro derredor e incluso muchas veces personales que tienen que ver con la forma en la cual nos vemos, nuestra identidad. Y cuando las circunstancias comienzan a golpear y las situaciones que enfrentamos nos gritan que la situación que vivimos no va a cambiar jamás, es ahí cuando muchas veces comenzamos a ser afligidos y con el paso del tiempo esta situación se convierte en una carga difícil de llevar. Pero debemos entender que si cuidamos nuestra mente y afirmamos nuestra convicción en aquello que Dios ha dicho, no importa que todo en derredor, no importa que nuestros sentidos perciban aquello que está de alguna manera oponiéndose a nuestro avance, no importa que sientas que todo está en contra tuya. La fe en tu corazón, la fe dentro de ti, te va a dar el impulso que necesitas para salir adelante.
Pero es importantísimo que no sueltes la promesa de Dios, porque esa promesa te va a infundir esperanza. Esa esperanza va a alimentar tu fe y esa fe te permitirá tener la actitud correcta en medio de la prueba o la dificultad. Una forma sencilla de valorar el estado de salud de nuestra fe en medio de las crisis que enfrentamos es observando cuál es la actitud predominante en nosotros al momento de atravesar por las tormentas de la vida. ¿Cuál es la actitud que está predominando en tu vida al momento de atravesar por una tormenta? ¿Eres pesimista? ¿Comienzas a maldecir a diestra y siniestra o te sentencias a ti mismo? Es que soy un fracaso, es que no sirvo para nada, es que todo es mi culpa. ¿Será acaso que en algún momento estamos teniendo estas actitudes cuando atravesamos por esos valles de oscuridad? Creo, amados hermanos, de todo corazón, que necesitamos voltear nuestros ojos hacia las promesas de Dios y entender que si tenemos una promesa de Dios para nuestra vida, tenemos la garantía de que Él cumplirá en nosotros su voluntad. A muchos de nosotros no nos gustaría el enfrentar tormentas y tener que atravesar por desiertos. Pero sabe, también eso es parte de nuestra formación espiritual. Y Dios desea que cuando atravesemos por esos valles de lágrimas, tengamos la fe suficiente para poder proyectar una actitud diferente que nos permita disfrutar del proceso de transformación que se está dando en nuestro interior, esa renovación interior que se produce al momento de atravesar por dificultades. Lo vea o no lo vea, lo entienda o no lo entienda. Cada vez que usted atraviesa por una prueba, usted está siendo perfeccionado si usted se mantiene firme en la fe. Usted está siendo llevado a un nuevo nivel si usted mantiene la expectativa. Necesitamos entonces, como el apóstol Pablo, esmerarnos para seguir avanzando y un día, cuando veamos la promesa de Dios cumplida, decir: he terminado mi carrera. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas, me mantuve fiel al Señor y hoy puedo ver aquello que Él quería llevar a cabo en mi vida. Cuando las circunstancias me decían: ríndete, pero yo opté por proteger mi fe. Tienes que proteger tu fe. Proteger la esperanza que alimenta tu fe, para entonces salvaguardar tu mente y tu corazón y mantenerte vital, fuerte, jovial en tu interior. Por fuera, ya lo dice el apóstol Pablo y lo hemos mencionado varias veces. Es imposible no irnos desgastando con el paso del tiempo. Pero por dentro deberíamos irnos renovando día tras día. Que no importa si ya cumplí 50, si ya tengo 60 años, si ya tengo 70 años y muchos de mis sueños de juventud no los vi concretados. No por eso se debe de apagar mi espíritu, no por eso debo de arruinar la obra de Dios que ha estado llevando a cabo en mi interior y renunciar a aquello que Dios me ha invitado a participar. Tengo que mantener la fe en alto y continuar perseverando, creyendo que aun cuando mis sueños personales no los logré
llevar a cabo, de Dios tengo una promesa que va mucho más allá de todo aquello que yo de manera personal pudiera imaginar. Recuerde lo que la palabra del Señor dice, y la Escritura menciona que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación de los hombres, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la escasez, no le permitas a las circunstancias que comiencen a gobernar sobre tus pensamientos y emociones, porque te van a apartar del camino del Señor y espiritualmente te vas a sentenciar a una vida carente de la abundancia que Cristo prometió. Para mantenerte jovial, para mantenerte vigoroso, para mantenerte fuerte en tu ser espiritual, tú necesitas aferrarte a las promesas de Dios. Y entonces verás cómo Él se encarga de cumplir su propósito en tu vida. Considera lo siguiente. Solo Dios conoce las circunstancias que en el futuro nos habrán de acontecer. Y para que en medio de la adversidad podamos prevalecer y llegar a nuestro destino, es que Dios nos da sus promesas. Tenemos en esta imagen un cuadro en el cual se representa a los discípulos de Jesús y a Jesús en medio de la tormenta. Si usted es observador, mientras que todos están llenos de pánico, Jesús se encuentra descansando. Él está durmiendo. Y me encanta la forma en la cual la Escritura nos lo enseña. Te animo por favor a que abras la Biblia en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos capítulo 4. Y vamos a leer el verso 35 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Qué les dijo Jesús? Crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron, gritando, «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?» Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Capítulo 5, verso 1. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos. Jesús les dice en el capítulo 4, verso 35, crucemos al otro lado. Atravesaron por una tormenta, pero Jesús tomó control de las circunstancias. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 5, verso 1, que llegaron al otro lado. Me llama, amados hermanos, muchísimo la atención que en la promesa que Jesús les da a sus discípulos, emplea la expresión crucemos, lo cual me enseña que en toda promesa que Dios nos brinda, en cada una de ellas, Él se compromete a estar con nosotros. En cada situación que tú estás enfrentando, si tienes de Dios una promesa, tienes la garantía de que Él se ha comprometido contigo para que en medio del proceso difícil que estás enfrentando, jamás estés solo. En el capítulo 5, verso 1, podemos ver cómo el Señor cumplió su promesa.
La palabra del Señor nos dice que llegaron al otro lado. Cuando abrazas una promesa de Dios y la haces tuya, siempre tendrás una actitud que te distinga de todos aquellos que pudieran estar enfrentando una prueba semejante a la tuya. Jesús no estaba exento de esa tormenta, pero él dormía. Porque él había recibido a su vez la promesa de su Padre de que llegaría a su destino. Los discípulos habían recibido, como muchos cristianos hoy día, una promesa de parte de Dios. Vamos a cruzar juntos al otro lado. Pero en esa travesía surge una tormenta que comienza a afectar su mente y sus emociones, y ellos, lejos de aferrarse a la promesa, renuncian a ella y comienzan a percibir el entorno como algo que puede ponerle punto final a sus vidas. Amados hermanos, en medio de ese caos, los discípulos tuvieron un momento de lucidez y fueron a Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos que Jesús está en nuestra barca y comenzamos a buscar soluciones en un montón de lugares donde Dios no desea que busquemos nuestra solución? Lamentablemente, aún dentro del pueblo de Cristo, dentro del pueblo del Señor, hay gente que dice tener fe en Dios, pero cuando comienza a atravesar por las pruebas, por las dificultades, como Saúl, comienzan a buscar en el mundo la solución que pudiera suplir su necesidad. Recuerden lo que la palabra del Señor nos enseña. En primer libro de Samuel, capítulo 28, Saúl y la adivina de Endor. Tremenda enseñanza. Dios ya no se estaba comunicando con Saúl porque lo había desechado. Y Saúl, queriendo tener una respuesta, va y consulta a una adivina. ¿Cuántos cristianos, cuando enfrentan la prueba, la dificultad, están considerando ir a hacerse una limpia, consultar hechiceros, consultar brujos que contrasten los trabajos de hechicería que les han hecho? No, es que te dice por ahí una amistad: yo conozco un buen brujo que te puede ayudar con ese salamiento que le hicieron a tu negocio. ¿Dónde está entonces tu fe? Si dices tener fe simplemente para cuando las cosas van bien, créeme, no es fe. Simplemente estás fluyendo con un momento en tu vida y nada más. Estás feliz porque las cosas salen como tú esperas. Pero la fe va mucho más allá de eso. Necesitamos entender que como cristianos, hoy más que nunca, tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios. Aunque usted no lo crea, hay enorme cantidad de cristianos leyendo su horóscopo en el internet todos los días. Pareciera chiste, pero en lugar de abrir la palabra de Dios y alimentar su fe, obtener de ella promesas que les permitan atravesar por los procesos difíciles que la vida les presentará, están buscando una salida alterna que, lejos de garantizarles el éxito, les garantiza calamidad, pero no tienen la capacidad de esperar en el Señor. Necesitamos entonces, amados hermanos, reflexionar sobre cuál está siendo nuestra actitud al momento de enfrentar las tormentas de la vida, al momento de enfrentar la enfermedad, la escasez. ¿Cómo estamos manejándolo?
¿Confiando en la promesa de Dios? ¿Confiando en la provisión de Dios? ¿O haciendo las cosas a nuestra manera? Considera lo siguiente, por favor. Nada puede mantener en un grado de mayor vitalidad, frescura e ímpetu nuestra vida espiritual que la actitud que tengamos ante la adversidad, la cual siempre será el resultado de nuestra fe. Dile a la persona que tienes a tu lado, tu actitud habla muy fuerte del estado de salud de tu fe. Les mencionaba hace un momento, cuando atravesamos por esos momentos de crisis, de enfermedad, de dificultad, ¿cuál es nuestra actitud? ¿De maldecir? ¿De buscar culpables? ¿De enojarnos con todo el mundo? ¿O buscamos nuestro refugio en la presencia de Dios y le pedimos al Señor que cumpla en nosotros sus promesas? ¿Cuál está siendo nuestra actitud? Tu actitud habla muy fuerte acerca de tu nivel de fe. Si tuviéramos una fe más grande, más sólida, más jovial, con un mayor ímpetu, créeme que nuestra actitud lo reflejaría. Pero una actitud pesimista, una actitud egoísta, una actitud que de alguna manera nos sentencia, de ninguna manera, amados hermanos, está reflejando sanidad en cuanto a nuestra fe. No podemos hablar de una vida espiritual joven, fuerte, dinámica y arrojada si ésta carece de una actitud correcta, basada en la fe que se ejerce en las promesas de Dios. Es decir, la actitud que yo tengo ante la adversidad es el resultado del nivel de fe que tengo en las promesas de Dios. De ahí que haya una enorme cantidad de cristianos que son capaces de intelectualmente decir creo en Dios aunque no le crea a Dios. Lo mismo sucede en muchas esferas de las relaciones. Dicen, creo en tal persona aunque no le creo lo que me dice. Sucede de la misma manera con Dios. Decimos creer en Dios, pero no le creemos. Y la fe, amados hermanos, nos debe de conectar a las promesas de Dios para confiar en lo que Él nos ha hablado. Solo de esta forma, la esperanza que produce en nosotros la promesa provocará estabilidad, vitalidad y fortaleza en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y entonces vamos a estar conectados a la fuente de la juventud. Porque aunque externamente los años pasan, nuestro rendimiento físico va cambiando, nuestras metas se van modificando, nuestra forma de vida se va ajustando, por dentro podemos seguir siendo esa iglesia arrojada, vital, valiente, atrevida, osada. Y no una iglesia que externamente es jovial, pero que tiene un espíritu apagado, que no tiene las ganas ni el arrojo por conquistar el mundo para Cristo y por ver la gloria de Dios en su generación. ¿Tú cómo te consideras? Compara tu edad física con la edad que refleja tu espíritu. Algunos pueden decir, no, pues tengo 20, pero pues mi espíritu dice que tengo 90. Algunos podrían decir, yo tengo 70, pero mi espíritu, mi alma, mi corazón, mi mente, mi fe, me hacen vivir como si fuera un hombre de 30. La fuente de la juventud está conectada a las promesas de Dios a nuestra vida.
Y si nos apropiamos de esas promesas, estas infundirán en nuestro corazón fe y esperanza, lo cual va a producir en nuestra mente y en nuestras emociones la actitud que nos permita enfrentar y superar los problemas que surjan de repente en nuestra vida. Cuando en medio de la dificultad nosotros mostramos una actitud correcta, déjeme decirle esto: la pelota está en la cancha de Dios. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? Que cuando Dios nos da una promesa, la pelota está de nuestro lado. Si tú abrazas esa promesa y te apropias de ella y día y noche la reclamas hecha una realidad en tu vida, aún en medio de la tormenta, no la sueltas, en medio de las pruebas, no te rindes, esa pelota pasa del lado de Dios y ahora es Dios quien tiene la responsabilidad de dar el siguiente paso hacia el cumplimiento de sus promesas a tu vida. Nuestra esperanza, amados hermanos, debe demostrarse a través de nuestra constante espera, la cual es gobernada por nuestra actitud que emana de nuestra fe. Nuestra esperanza debe demostrarse a través de nuestra espera. ¿Cómo estamos esperando en el Señor? ¿Impacientes? ¿Sin confiar en Él? Necesitamos, amados hermanos, tener un cambio de actitud y pedirle al Señor que nos dé nuevas promesas y que traiga a nuestra mente las promesas que nos ha dado para poder superar este proceso duro que estamos enfrentando. En la Escritura encuentro una historia que nos hará entender mejor lo que Dios nos desea comunicar. Y lo veremos de forma muy clara en la vida de Sara, la esposa de Abraham. Y déjenme mostrarle esta imagen. Ahí tiene usted a Abraham, el padre de la fe, y a Sara, su esposa, y ellos tienen cargando en los brazos de Sara al pequeño Isaac. Déjeme contarle esto. La Biblia enseña que cuando Abraham recibe la promesa de que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo o como los granos de arena que están a la orilla del mar, Abraham tenía la edad de 85 años. Sara, su esposa, era 10 años más joven. Entonces Sara tenía 75 años. Y dice la Biblia que ya hacía tiempo que Sara había dejado la costumbre de las mujeres. Es decir, se refiere a su periodo. Sara ya hace algunos años atravesado por la menopausia, que es el proceso hormonal en las mujeres que establece o determina el cese del periodo menstrual de la mujer. Entonces, ella recibe la promesa 25 años después de que atravesó, en promedio, por el cese de sus actividades hormonales que le podrían permitir ser madre. Recibe la promesa y se ríe. ¡Ja! Ahora voy a ser madre. Pero ¿sabe una cosa? Para ver el cumplimiento de la promesa de Dios a ellos, pasaron 15 años para que naciera finalmente Isaac. Lo sorprendente de esta situación es que Sara da a luz teniendo 90 años de edad. Externamente, ella estaba consumida. Sin embargo, por dentro, hablando de su ser interior, hablando de su cuerpo internamente, sus órganos internos, estos milagrosamente
tenían la fuerza y la vitalidad para engendrar y dar a luz el propósito de Dios, la promesa de Dios para ellos. La pregunta es, ¿qué le dio la capacidad a Sara de ver la promesa de Dios hecha realidad en su vida? La respuesta es la fe con la cual abrazó la promesa. Y que jamás, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la adversidad, permitió que las situaciones en torno a ella terminaran con su buena actitud. Muchos de nosotros estamos cometiendo el error de tener ánimo de acuerdo a las circunstancias. No cometas ese error. Sé que si tú estás atravesando por enfermedad, habrá días muy malos, donde no tienes ganas de nada, donde te sientes abatido, donde te sientes adolorido, donde te sientes solo, donde te sientes incomprendido. Pero ¿sabes una cosa? No permitas que tus circunstancias gobiernen sobre tu actitud. Aférrate a las promesas de Dios. Abraza la esperanza que sus promesas proveen a tu corazón y refleja una actitud distinta. Como en el caso que mencionábamos, en el cual Jesús está con una actitud completamente diferente que el resto de sus discípulos. Los discípulos están sufriendo, están angustiados, están inestables, pero Jesús duerme, descansa. Él refleja una actitud diferente. ¿La razón? Niveles de fe. Ambos tenían la misma promesa. Jesús de su Padre. Los discípulos de Jesús. Pero actuaron de forma distinta, porque abrazaron de forma distinta la promesa. En este caso, Sara es ya una mujer mayor. Y ¿sabe una cosa? Abrazó la promesa junto con su esposo. Y ambos determinaron creerle a Dios. Ahora, déjame decirte algo. El milagro más prominente se dio en Sara. ¿Por qué? Déjame explicártelo de esta manera. Un hombre sano puede producir flujo seminal con una adecuada cantidad de espermatozoides para lograr embarazar a una mujer prácticamente en cualquier etapa de su vida. Es posible que Abraham pudiera tener por la edad otro tipo de problemas como disfunción eréctil o tal vez un líbido muy bajo, pero independientemente de los problemas que él pudiera en su físico estar experimentando, le creyó a Dios. Pero no solo le creyó a Dios para aquello que Dios podía hacer en él, sino también aquello que Dios podía hacer en Sara. En el caso de la mujer, es algo bien importante y bien trascendente, pero antes es importante simplemente rapidito en cuanto a una nota de biología. Muchas veces se nos ha dicho que para embarazar a una mujer, bueno, pues se requiere que exista flujo seminal con un espermatozoide que llegue primero, ¿verdad? Ya por ahí hay frases motivacionales en la red que dice, eres un campeón desde el principio, porque fuiste el primero que llegó al óvulo y lo fecundó. No, o sea, biología de primaria, esto no es así. Se requiere de una densidad espermática para que una vez que los millones de espermatozoides estén rodeando el óvulo, comiencen a fracturar su corteza. Y entonces, debido a los golpes, se rompe su corteza y por alguna de esas fisuras entra un espermatozoide que posiblemente llegó en último lugar, el más flojo, pero con la capacidad para fecundar. Entonces, si vamos a que fuiste el primero, no. Somos oportunistas por naturaleza. ¿Ok? Bueno, ahí queda. El punto es que
Abraham sabía que Dios podía producir en él el milagro para que ninguno de sus problemas físicos pudieran impedir que él, en cuanto a su parte, pudiera colaborar con el propósito de Dios para él y Sara. Y finalmente Dios pudiera cumplir la promesa de darles un hijo. Bien, pero en el caso de una mujer, aquí hay toda una ciencia biológica detrás. Y no es exactamente lo mismo que sucede con el hombre, porque de hecho una mujer nace con una cantidad definida de óvulos, los cuales mes con mes, desde el momento en el cual una señorita comienza con su periodo menstrual, mes a mes comienza a liberarse cada uno de esos óvulos. Ahora, esos óvulos deben de atravesar por un proceso que va desde su maduración en el ovario, su liberación, y una liberación adecuada, porque si no hay una liberación adecuada, entonces también existe una formación de quistes, los cuales pueden producir un desorden hormonal. Vamos, que maduró, se liberó correctamente y había la cantidad necesaria y mínima de espermatozoides para lograr la fecundación de ese óvulo. Se logró fecundar ese óvulo, ahora ese óvulo está viajando y está descendiendo hacia el útero, donde finalmente se va a implantar. Hay embarazos que son embarazos de alto riesgo de acuerdo al lugar donde se implanta la célula. Imagínense, en el caso de Sara, necesitaba ya estar en óptimas condiciones. Su endometrio tenía que estar perfectamente en condiciones ideales para que esa semilla, para que ese bebé, que sería Isaac, se implantara en un lugar donde su rutina no lo fuera a desprender. Entonces, imagínense, ya finalmente se implanta en el útero y ahora comienza ese embrión a alimentarse de lo que se convierte en su placenta y vamos, empieza su desarrollo. Pero no solamente es eso, es la fuerza y las condiciones que requerían la matriz de una mujer de 90 años para poder darle el alojamiento, el espacio a un producto de por lo menos 3 kilos de peso. Entonces imagínate, ella por fuera es una mujer mayor, pero abrazó la promesa y la promesa ha tenido un efecto sobrenatural en su interior. Y es lo que quiero que veas. Cuando tú abrazas una promesa de Dios, esta promesa tiene un efecto en tu mente, en tu espíritu, que se refleja como una actitud que denota confianza y esperanza en que Dios hará, en que Dios obrará. Tal vez en este momento no entiendes los porqués, no sabes los propósitos de Dios, no los alcanzas a ver. Pero si tú te mantienes aferrado a la promesa, Dios te mostrará cuál era su propósito para tu vida. En términos prácticos, Sara representa la vida del creyente que posee una promesa, el cual al abrazarla con fe da testimonio al cielo de que puede depositar su favor sobre su vida. Así que aun cuando atravesemos por la tormenta o enfrentemos enfermedad, escasez, aflicción, problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos, problemas laborales, no permitamos que lo que vemos o sentimos afecte nuestra fe. Porque si tú le permites a las circunstancias que afecten tu fe, comenzará a generar inestabilidad en tu mente y en tu corazón, y esto afectará tu actitud. Necesitamos, amados hermanos, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a confiar en Él, a esperar en Él.
Vean lo que la Escritura nos dice respecto de Abraham y Sara. Pero antes de leer Romanos capítulo 4, vamos a leer lo que yo les escribí. Siempre que Dios nos dé una promesa, debemos abrazarla con fe, esperar confiadamente en que en el tiempo señalado por Dios Él la cumplirá, para que sin importar lo que acontezca en nuestro derredor, podamos mantener la expectativa de que en nosotros sucederá tal y como Dios lo prometió. Actuando así, nuestro ser espiritual se renovará constantemente y nosotros nos mantendremos íntimamente siempre jóvenes. Dios no desea que ninguno de nosotros tenga un espíritu avejentado. El apóstol Pablo dice, por fuera no lo podemos evitar, no lo podemos detener. Nos vamos desgastando día tras día, pero por dentro el envejecimiento es opcional. Tú puedes tener una naturaleza espiritual llena de fe, con brío, con expectativa, con arrojo, y tener un espíritu joven en ti. ¿Por qué? Porque estás conectado a la fuente de la juventud, que es Cristo, quien te ha dado sus promesas. Cuando tú te desconectas de esa fuente, tu alma, tu forma de pensar comienza a envejecer. Te comienzas a apagar, te comienzas a consumir por situaciones que en lo natural no puedes cambiar, pero que no has optado por confiar en aquel que sí lo puede hacer. ¿Me explico? Entonces, qué importante, amados hermanos, es que entendamos que siempre que Dios nos dé una promesa, tenemos que abrazarla con fe y esperar confiadamente en que en el tiempo señalado por Dios, Él la va a cumplir. Para que sin importar lo que acontezca en nuestro derredor, podamos mantener la expectativa de que en nosotros sucederá tal y como Dios lo prometió. ¿No le gustaría que así sucediera en su vida? Entonces tiene que aferrarse a la promesa. Conéctese a la fuente de la juventud y manténgase usted vital, saludable. Permítale a la promesa infundir en usted esperanza. Vea lo que dice la Escritura. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versos del 17 de la segunda parte del verso, Romanos capítulo 4, versos del 17 al 21. Vamos a leer a partir de la segunda sección del verso 17. Y dice así la palabra del Señor. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Vea qué hermoso. Abraham pudo creerle a Dios. No solo creía en Dios, le creía a Dios. ¿Quiere decir conmigo esta noche? Yo determino en mi mente y corazón creerle a Dios. Diga conmigo, yo le creo a Dios. Una vez más, yo le creo a Dios. Publique en sus redes sociales hashtag yo le creo a Dios. Necesitamos ejercitar esa fe. Si usted dice, yo le creo a Dios, pero que nadie se entere porque me da pena que sepan que estoy confiando en Dios. Usted no tiene fe. Usted está sintiendo lástima por usted mismo. Necesitamos tener más arrojo, ser más violentos en cuanto a la expresión de nuestra fe. Porque de acuerdo a esa expresión se denota el nivel de esperanza que hay en nosotros. Entonces dice la palabra del Señor así. Así que Abraham creyó en el Dios que da la vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Nadie jamás, déjeme decir esto como un paréntesis, jamás la Escritura nos autoriza para decretar lo que no es como si fuese. El único que llama las cosas que no son como si fuesen es Dios. Y si nosotros
le creemos a Él, confiaremos en lo que Él está hablando en nuestra vida. No es que simplemente yo me arme de valor y fe, y lo pongo esto entre comillas, y comience yo a decretar a diestra y siniestra todo aquello que mi corazón desea. Al final, al ver que las circunstancias siguen empeorando, simplemente me voy a llenar de amargura y frustración. Se trata de anclar mi vida a las promesas de Dios y confiar en lo que Dios ha hablado, porque Él es el único que llama las cosas que no son como si fuesen. Seguimos adelante. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Diga conmigo, Abraham creyó y esperó. Una vez más, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Escuche, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Abraham se conectó a la fuente de la juventud. Y aunque externamente él y Sara estaban como muertos, internamente sabían que Dios tenía poder para hacer que Sara pudiera dar a luz un niño con una gestación normal de 9 meses, con un peso saludable de más de 3 kilos. Amados hermanos, para el que cree, nada es imposible. Y dice la Escritura, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. El Dios al que sirvo tiene poder para cumplir en tu vida lo que te ha prometido. Pero la pregunta obligada es si tú le estás creyendo a Él, si estás manteniendo la actitud correcta al momento de atravesar por tus procesos de dificultad. Porque eso es lo que muchas veces termina apagando nuestro espíritu, apagando nuestra fe. No alimentamos nuestra fe con la esperanza que nos proveen las promesas de Dios. Porque no creemos a las promesas de Dios y porque no estamos dispuestos a, como Abraham, creer y esperar en el Señor. Y entonces nuestra fe se va debilitando y en la medida de que las circunstancias nos van de alguna forma sentenciando, nos vamos apagando y terminamos consumidos, envejecidos, apáticos, indiferentes a las cosas de Dios. Amados hermanos, no permitas que tu espíritu desfallezca. No permitas que en tu alma, en tu mente, las promesas de Dios no te den la vitalidad y la fortaleza que necesitas. Atrévete a creerle a Dios, a confiar en Él. Abraza sus promesas. Deja que sus promesas te consuelen en tus momentos de dolor. Deja que sus promesas te infundan vida. Deja que sus promesas produzcan en tu corazón esperanza y que esa esperanza alimente tu fe para que esa fe pueda mantener tu mente y corazón estables y puedas tener una actitud que refleje dónde está puesta tu confianza. No es fácil el momento que atravesamos, no es sencillo. Pero si tienes de Dios una promesa, tienes de Dios un compromiso, tienes de Dios una garantía. ¿Qué más necesitas para mantener una actitud de gozo, de alegría? Sí, estás atravesando por enfermedad, pero igual puedes atravesar ese proceso triste, lamentándote, afligiéndote, o con gozo, con expectativa, con alegría.
Job atravesó por un proceso donde lo perdió todo. Su mujer, al ver la desgracia de Job, le dijo: ¿y todavía mantienes firme tu integridad hacia Dios? Maldícelo y muérete. Esta mujer no tenía esperanza de que Dios podía hacer algo diferente. Su corazón se había amargado. Su alma se había corrompido por los sucesos que en torno a ella acontecieron. Pero Job no permitió que las circunstancias lo doblegaran. Él se postró y adoró. Y aun cuando no tenía respuestas, aun cuando no entendía lo que sucedía, su fe no flaqueó. Y Dios honró la fe de Job. ¿Comprendes lo que te estoy tratando de comunicar? Finalizamos con esto. Vamos a abrir la escritura en Josué capítulo 14, versos del 6 al 10. Josué capítulo 14, versos del 6 al 10. Y dice así la escritura: los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Ese mismo día, Moisés me hizo este juramento, una promesa de parte de Dios soltada a la vida de Caleb. La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor, mi Dios. Escuche. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy, este día, con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla, tengo las mismas energías que tenía entonces. ¿Cómo está mental, emocional y espiritualmente Caleb? Joven. Está conectado a la fuente de la juventud. Tiene promesas. Y esas promesas producen en su corazón ambiciones y expectativas. Cuando tú renuncias a las promesas de Dios, dejas de ambicionar, te comienzas a conformar. Dejas de tener expectativa y comienzas a permitirle a las circunstancias dictar el estado de ánimo que prevalecerá en tu vida. Me encanta la forma en la cual Caleb le dice a Josué: acuérdate de la promesa que Moisés me dio. Moisés me dijo El Señor me dijo a través de Moisés: todo lugar que pisa la planta de tu pie será tuyo. Y hoy, déjame decirte que me siento con la misma fortaleza que tenía en el momento en el cual Moisés me envió a explorar la tierra. Y para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Verso 12. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí. Dame la región montañosa donde aún hay gigantes. No está pidiendo el camino fácil. Los hombres que verdaderamente tienen fe, las mujeres que verdaderamente tienen fe, no están buscando salidas rápidas. Quieren alcanzar lo que Dios les prometió en los procesos que Dios determine.
Y dice la palabra del Señor así. Entonces Caleb le dijo a Josué: dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Tremenda palabra que Dios nos está dando, amados hermanos. Porque la vitalidad de un creyente no radica en sus años físicos, sino en la actitud que gobierna su mente y su corazón. Necesitamos entonces, para que nuestra actitud gobernante sea la correcta, tengamos esperanza en el corazón, la cual emana de las promesas de Dios que a través de la fe podemos hacer propias. Caleb tenía una fe saludable porque tenía la esperanza que le brindaba la promesa. Y entonces tú podrías haberle dicho a Caleb: ya estás viejo, Caleb, tienes 85 años, mejor ve a tramitar tu pensión y ya espera que te mueras. Caleb hubiera volteado a verte y te hubiera dicho: viejos los cerros y reverdecen. De verdad que voy a conquistar la zona de los anaquitas y voy a establecer la promesa de Dios dada a mi vida en ese lugar. Es posible que estés atravesando por un momento difícil donde las cosas para ti no resultan sencillas. Tal vez tu barca se está inundando, pero no te olvides que Jesús está contigo. Te ha dado una promesa, abrázala. No la sueltes. Y permite que la esperanza que brota de la promesa alimente tu fe, para que entonces puedas tener pensamientos que corresponden a la fe que profesas y emociones que correspondan a la fe que hay en tu corazón, y reveles a los demás una correcta actitud. Este es tu tiempo, iglesia. Mantente vital, mantente joven, mantente osada, mantente fuerte. La edad es solo un número. Nuestro verdadero estado lo determina nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y la palabra de Dios gobernando nuestro corazón. Amén. Vamos a hacer una iglesia jovial, llena de fe. Una iglesia con brío, con fuerza, determinada, confiando en Dios y creyéndole a Él. Yo le creo a Él. Yo le creo a Dios. ¿Tú le crees a Dios? ¿Tú confías en Dios? Tu fe está siendo probada. Esfuérzate por presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has tenido a bien hablarnos esta palabra en esta noche. Tú conoces mejor que nadie las situaciones que estamos enfrentando. Y tú, Señor, sabes lo que necesitamos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que tu gracia sea sobre todos y cada uno de tus hijos. Y que aquellos que han olvidado las promesas, las traigas nuevamente a su memoria, para que puedan conectarse a ti, fuente de vida. Espíritu Santo, te ruego que tú estés gobernando a través de las promesas que Dios nos ha dado, a través de la palabra hablada a nuestro corazón,
nuestra mente y nuestras emociones. Permítenos tener una actitud que refleje dónde está depositada nuestra confianza. Enséñanos a creerte y a esperar en ti. Espíritu de Cristo, lleva a cabo la obra en la vida de cada uno de tus hijos y permítenos, Señor, caminar en acuerdo contigo hasta el día de tu venida. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.